de 11 sicarios que entran desde Colombia, creo que 9 de manera, digamos, formal y 2, vaya a saber por dónde. Por ahí no tiene nada que ver con esto, pero era la tormenta perfecta. Sicario, intento de asesinato de la vicepresidenta, digo, era una tormenta perfecta. ¿Qué son esos 11 sicarios? Sí, son dos hechos totalmente... No, por eso, totalmente distintos. Hechos, pero si fuese Netflix, yo se los junto. Son dos hechos totalmente aislados, pero que ponen en alerta cómo está la situación en Latinoamérica, fundamentalmente, ¿no? Y esto tiene que ver con que allá por mediados de agosto, creo que fue 15 de agosto, 15, sí. entra al 911 una llamada desde Colombia. Esa llamada decía que en la Argentina habían secuestrado a un empresario con toda su familia y que tenía que ver con situaciones extrañas, digamos. Bueno, a partir de ese llamado empezamos, toda la pista que teníamos era ese llamado. A partir de ahí empezamos a relacionar todos los hechos sucedidos día tras día, hasta que encontramos que había existido un intento de secuestro de un empresario colombiano en un shopping, en el estacionamiento de un shopping. Torres del Sol. ¿Qué? Pilar. Torres del Sol en Pilar. En Torres del Sol, y que a partir de ese intento de secuestro, ¿por qué digo intento de secuestro? Porque le pusieron inclusive los precintos y él y su custodia, porque tenía una custodia, lograron zafar, salieron corriendo, y aquellos que fueron a secuestrarlo se dieron a la fuga. A partir de ese hecho empezamos con todas las técnicas de investigación, con todo lo que podíamos tomar a partir de ese indicio, fuimos llevando la investigación y lo primero que hicimos fue llegar a esas dos personas que quisieron secuestrar. O casualidad, eran dos policías echados, mejor dicho, de la policía de la provincia. Después, siguiendo investigando, nos enteramos que también había una persona de nacionalidad paraguaya que era quien los había contratado para llevar adelante este secuestro, pero que no sabía ni por qué los habían contratado, ni para qué, ni qué era lo que tenían que hacer. A partir de allí, obviamente, en Colombia deciden que la acción de secuestrarlo era necesaria. ¿Por qué? Porque esta persona secuestrada había estafado con el mecanismo de criptomoneda en una suma millonaria a un cartel muy importante de Colombia. Y que este cartel de Colombia quería recuperar esa plata. Y para recuperarlo se necesitaban las claves de ingreso al sistema de criptomonedas. Es una película de Netflix. Sí, no, sí, yo estoy Sigue agregando capítulos. Yo le ¿Qué? estoy agregando capítulos. La cuenta- Se los tengo, ya la vendí. La cuenta mejor que nosotros. Es una película de Netflix y que sucedió. Entonces, bueno, empezamos a desplegar toda nuestra inteligencia. La inteligencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, en una época, hace unos años, yo estaba convencido que era la inteligencia más eficiente de las policías del mundo, porque tenía un dominio completo del territorio, que después fue abandonando por diversas causas, y ahí tiene que ver la acción del narcotráfico, eso si quiere después otro día lo hablamos, pero fue abandonando su capacidad de obtención. O sea, la inteligencia tiene un ciclo. Ese ciclo de la inteligencia, el más importante es la reunión de la información. ¿Y dónde se reúne información? En la calle. Entonces empezamos a reunir toda la información que tenemos con informantes, con conocidos, con diferentes actores de la vida diaria, y llegamos a un lugar donde empezaba a haber una actividad media extraña de muchos colombianos. Llegamos a ese lugar. ¿Era un country? No, era... Y bueno, y mientras estábamos ahí, y primero acá hay que, así como siempre se pone en tela de juicio el accionar de la justicia, acá hay una pieza fundamental, que es el juez de Zárate Campana, el doctor Charbay, que tuvo una actuación destacable y que fue el que llevó adelante toda
el acompañamiento en la investigación. En ese momento, mientras pudimos, en esa ida y vuelta con la justicia, logramos un allanamiento. En ese allanamiento ya empezamos a visualizar los primeros 2 colombianos y como estábamos de civil, como estábamos previendo que toda esta situación podía pasar, en el medio del allanamiento caen 2 colombianos más con 2 hamburguesas McDonald's, o sea, toda la logística para sostener a estos sicarios que habían venido. ¿Esto es verdad o me lo estás agregando? No, te estoy contando. Obviamente. Le metió un rulo, ¿viste? Bueno, ¿usted quiere que le cuente? No, por eso. sí, me gusta, sigue así. A partir de allí, obviamente, todos detenidos, y uno lo veía, ya sabía que eran parte de una fuerza armada. Bueno, resultaron ser miembros retirados, obviamente, del ejército, y ya sabíamos que estábamos en presencia de algo extremadamente peligroso. En uno de esos teléfonos encontramos, no sé si por ahí están las imágenes, lo tenemos. Encontramos la foto del empresario colombiano secuestrado, que estaba todo de pie y mano, con el ojo morado. Se ve que le dieron una buena paliza para que dijera cuáles eran los códigos de encriptamiento para desactivar los fondos que les habían robado. Y bueno, seguimos y llegamos a una casa en Pilar, donde hacía no más de 10 minutos ya los secuestradores habían llevado a la víctima, porque los iban rotando, y pudimos encontrar a través de técnicas investigativas una emisión de antena en Puerto Madero. Seguimos la pista, bueno, pudimos, ¿cómo termina la historia? Rescatamos el mismo día que dicen que lo iban a fusilar a la víctima, y detuvimos a los 11 sicarios que vinieron desde Colombia, muchos vía Panamá, otros ingresaron a Argentina de manera ilegal, y hoy el juez Charbay está siguiendo con la investigación para imputarles, y después será la justicia que determine cuál será el... Ahora es una historia de malos, Sergio, no es que hay una víctima. Es una historia de malos que se repite, mire. Al que secuestran es alguien que les había robado 10 millones de dólares. Sí, pero secuestran una nena también. Está bien, pero me refiero, vienen de secuestrar a alguien que se había animado a robarle un cártel. 10 millones de dólares, bueno, no es cualquier organización. No es cualquier organización. La organización de Úsuga, ¿no? Claro, es una organización que es la más pesada de todas. Es la más pesada, o sea... Es la más pesada, y le digo porque tenemos experiencia en esto. Es una de las organizaciones más violentas, más formadas muchos por paramilitares colombianos, cómo le sacaron la clave, cómo las claves estaban en una botella de champán y cómo van decodificando las claves, inclusive algunos guardan sus claves en tatuajes. O sea, es toda una situación que muchos pareciera que solamente pasa en las películas de ciencia ficción, pero es la realidad de lo que pasa todos los días. ¿Cuánto tiempo pasó? O sea, ¿cuánto tiempo estuvo esta familia secuestrada? Y nosotros en 48 horas, a partir del llamado de teléfono, en 3 días teníamos todo. O sea, todo esto que nos contaste fue en 48 horas. Todo se precipitó en 3 horas. La capacidad ministro, me quedó... que hemos recuperado de investigación de la policía de la provincia es impresionante, es un reconocimiento. Bueno, todas las autoridades, tuvimos intercambio también con las autoridades de Colombia, con los delegados policiales de Colombia, que justamente hacíamos muy poquito habíamos estado reunidos para ver de qué manera podríamos ir activando diferentes investigaciones. También tenía que ver mucho con la experiencia cuando fui secretario de Seguridad de la Nación, y que tenía que ver con los famosos pincharuedas, esos colombianos que venían, y bueno, todo el modus operando, cómo se alquilan los autos, todo no varió, siempre sigue siendo lo mismo. Por eso la técnica de investigación y la experiencia hace que hoy en la policía de la provincia de Buenos Aires tengamos casi el 97% de los grandes homicidios, de los homicidios donde la justicia nos pone a investigar, resueltos en las primeras 48, 72 horas. Por eso yo recuerdo que el día que fue el asesinato del matrimonio en Vicente López, me preguntaba, le digo, miren, no tenemos por dónde empezar, pero no tengo ninguna duda que vamos a encontrar el autor
material derecho porque tenemos una estadística y una experiencia que no la tiene nadie hoy en Latinoamérica. Así que comenzamos la investigación y fíjese... Ahora quiero hablar de eso. Ahora me quiero